Soy Mariana Chávez. Para trabajar sobre la edad se compone, básicamente podría decir yo, de dos elementos, una concepción del tiempo y una concepción de la persona. Entonces vamos a revisar cuál es la concepción del tiempo en nuestra cultura, cuál es la concepción hegemónica de la persona en nuestra cultura y a partir de eso cómo se construye la noción de edad para poder historizar y deconstruir un poco esa noción. Para eso entonces les voy a pedir en primer lugar que piensen en dibujar el tiempo. Imaginen que este es un gran juego de Pictionary, pero un poco invertido, y entonces ustedes me tienen que decir a mí cómo dibujo el tiempo, y yo lo dibujo. Ahí uno me hizo señas, me dice... Allá hay otra que hace señas y hace así. ¿Otros dibujos? Las canas, me dice un compañero. A ver si me sale. Hay pelos azules y pelos blancos. ¿Sí? Los blancos no se ven, son las canas. ¿De qué otra manera dibujarían el tiempo? Un reloj. ¿Otras formas? Un almanaque. Otros símbolos o dibujos, objetos con los que manejamos el tiempo. Las arrugas, me dice acá un compañero. A ver cómo me sale un arrugado. Sí, acá tiene los ojitos. Le hice arrugas por todos lados. ¿Otro? Bueno, piensen ustedes, vamos con el dibujo de la línea. ¿Cuántas veces les pidieron a ustedes a lo largo de su formación que organizaran cuestiones temporalmente en el formato de una línea? No porque me lo tenga que contestar, sino pensando, ¿sí? Todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, muchas veces en instituciones educativas, otras veces en otros espacios de formación, a veces yo, ¿sí? Organizándome la listita de cosas para hacer. La línea puede tener una forma de agenda, ¿sí? Y voy poniendo una cosa tras la otra, en una organización temporal que por un lado responde a un calendario, que es una construcción histórica. Alguien decidió en algún momento, a partir de determinadas creencias, y hay muchas creencias distintas, que el tiempo se mide de diferentes formas, ¿sí? Y a partir de eso nosotros tenemos números, y con los números manejamos esa temporalidad, tenemos días de la semana, tenemos estaciones del año, y tenemos meses con los que vamos organizando nuestra temporalidad y además, por supuesto, en el siglo XX, bien orientado a una posibilidad de darle mayor productividad al tiempo, ¿sí? Una intención a veces de anotar cosas en todos los pedacitos de agenda que pueda haber, porque va milimetrado minuto a minuto lo que yo tengo que hacer, porque tiene que rendirme el tiempo, ¿sí? Eso tiene un formato, si uno se quiere, bastante clásico en las formas del trabajo, que uno siempre dice, me está queriendo cada vez sacar más, me está explotando cada vez más. Y uno dice, me saca todos los minutos que tengo para tener mayor producto el patrón, el dueño del negocio donde yo estoy trabajando. Pero también eso hacemos nosotros en nuestras prácticas voluntaristas, ¿sí? En intentar, ¿sí? Siempre en esto de dar al otro un desgaste, una profundidad de ese dar al otro, así la concebimos, después habrá que ver el efecto que eso tiene, que parece que uno también queda chupado. El efecto del que sale de trabajar muchas veces en la fábrica o sale de trabajar 9 horas en comercio y el efecto de uno que sale de un centro de día o de una escuela en una actividad que también la pensaba como una actividad distinta, no la mira exactamente como el otro en una explotación, igual podríamos tener casi esa misma imagen que nos hace así todos arrugados, como decía el compañero. Una de las primeras cuestiones es pensar, bueno, acá salió la idea de un espiral y la idea de una línea, ¿sí? Nosotros tenemos una concepción del tiempo mucho más asociada a la línea, que es una concepción del tiempo que proviene, ¿sí? De Europa,
¿sí?, del pensamiento que se va instalando en la organización del tiempo, siglo XVIII, siglo XIX, más atrás si quieren, y que es el modelo de organización del tiempo que triunfa en la conquista y la dominación de las formas del tiempo de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios de América Latina tenían diferentes concepciones del tiempo, también tenían diferentes mediciones del tiempo. Ahora yo estoy diciendo tenían como si eso hubiese estado en el pasado. Tienen, están acá, son parte de nuestra cultura, esas concepciones del tiempo. Lo que pasa es que no son concepciones del tiempo y de la persona que hayan sido las que lograron ser los sectores dominantes para instalarse en el Estado Nacional y por lo tanto decidir, para decirlo de alguna manera, cuál va a ser el criterio de la organización legal del tiempo, de la organización de las instituciones, cuál se torna la forma hegemónica de concepción del tiempo. Entonces, podríamos acordar en un principio que la línea es como una forma hegemónica del tiempo y que esto incluye un punto de origen y un punto de finalización. El punto de origen en el tiempo de la vida de cada uno está en debate muchas veces, ¿sí? Hay algunas personas que dicen que es en un momento, hay otros sectores de personas que dicen que es en otro momento. El tiempo de la muerte, ¿sí?, de la finalización de la línea de tiempo, también hay debate sobre eso. Hay quienes dicen, no, la línea no representaría porque uno podría tener otras vidas, otras reencarnaciones, ¿sí? ¿Por qué traigo estos ejemplos así, como quizás medio traído de los pelos? Porque tiene que ver con la posibilidad de pensar que la manera en que nosotros pensamos el tiempo, que está súper naturalizada, no es la única manera de pensar el tiempo, ¿sí? Y intentar ver de dónde proviene esta manera y ver también cuáles son las consecuencias de poder, cuál es el efecto de poder, cuáles son las consecuencias políticas que tiene esta concepción del tiempo que va asociada también a una concepción de persona que es la idea del individuo, ¿sí? Hay muchas maneras de entender a la persona, una particularmente es el formato del individuo. Va de la mano con una posibilidad de lo unilineal. Hay un momento donde nace el individuo, ¿sí? No solo nace la persona, sino nace el individuo. ¿Cuál sería el momento en que nace el individuo en nuestra sociedad? Hay un formato hegemónico, que es la idea del Estado-Nación, hay un registro de la persona. Se registra, nace la persona jurídica, ¿sí? Nace el individuo como persona jurídica. ¿Qué habilita eso? Habilita, por un lado, empezar a hacer la cuenta. ¿La cuenta de qué? Del tiempo. Es decir, bueno, en mi caso, 20 de noviembre de 1968, ¿sí? Y empezaron a funcionar todas las representaciones de ustedes, cuántos años tengo, qué hago, por qué uso este vestido, una serie de cosas, ¿no? Bien, me anotaron y empezó esa cuenta, ¿sí? El único criterio, ¿sí?, que organiza la edad en términos hegemónicos es el paso del tiempo. Hay un efecto de unificación, de homogeneización de las vidas. Todas las edades, sea lo que a cada uno le haya pasado en la vida, viva donde viva, etcétera, a esa edad, ¿sí?, va a estar unificado supuestamente como representación con todos los demás. Todos los que tienen 18 años, todos los que tienen 20 años, todos los que tienen 49 años. Y crea un efecto homogeneizador sobre esos, que serían como un grupo que aparentemente fuera todo junto, ¿sí? Todo el tiempo pasa de un año a otro todos juntos haciendo, parece que exactamente lo mismo, teniendo las mismas experiencias. Es bizarro esa idea, pero así está organizado el sistema legal en nuestro país. La distribución de los derechos y de las obligaciones está basado exclusivamente en el dato biológico de la edad, ¿sí? A tantos años, sea lo que sea, tal consecuencia, tal posibilidad. Es muy fuerte el criterio cronológico, biológico de la edad en la organización de nuestra cotidianeidad. Imaginen, todo el sistema jurídico está en parte basado en eso. Todas las instituciones, o casi todas, hay experiencias distintas, también tienen
una organización basada en el criterio etario. La más clásica de todas es el sistema educativo. El sistema educativo presupone, con apoyo de muchos años de desarrollo de algunas líneas de la psicología evolutiva en particular, sobre todo la más atrasada, la más moderna, en la idea de que la distribución de los conocimientos tenía que ser gradual o tiene que ser gradual y que esa gradualidad está en relación con la cantidad de tiempo que uno lleva en el planeta. Y que entonces, si llevas tantos años en la Tierra, te tocan tales conocimientos, si llevas tales, no importa lo que te está pasando, por dónde andás, ¿sí? Porque hay también un efecto de producir sociedad homogénea. Entonces, frente al componente etario que lo organizo, además lo junto solo a los de esas edades, ¿sí? Y les ofrezco lo mismo. Y produzco, porque por supuesto si uno participa de una misma experiencia con sus pares de edad, construye una complicidad con esos pares de edad. La idea de la cultura adolescente, la idea de la cultura de los grupos de pares, se inicia en los procesos de la expansión del sistema de educación secundaria, cuando hay algún sector de la sociedad que puede no ir a trabajar y que entonces las familias participan de esas instituciones, todos juntos una cantidad de horas, además no tienen hijos y se tienen que dedicar solamente a eso, y estar entre pares genera una serie de prácticas en común y una serie de representaciones, y ahí tenemos históricamente uno de los inicios, ¿sí?, de lo que después nosotros vemos ahora como la adolescencia, las juventudes, que se van dando en diferentes momentos de la historia. El sujeto en estos tiempos tiene cada vez que poner más energía en la posibilidad de la construcción de sí, en la construcción identitaria. Hay una subjetividad muy exigida en términos de que lo comunitario, la sociedad, lo voy a decir así entre comillas de nuevo, no me ayuda tanto como antes para pensar lugares claros, ¿sí? Claro, ahora me pongo en otro lado, yo podría decir, bueno, pero esos lugares claros también tenían que ver con determinadas relaciones de dominación, con modelos que tienen que ir cambiando, que se van transformando. Entonces, uno de los ejercicios sería ver cómo creamos formas comunitarias para acompañar al sujeto en sus elecciones, para que no se profundice la individualización, ¿sí? O en realidad lo que se llama más en ciencias sociales es la individuación, ¿sí? Que el sujeto tenga un trabajo, muchísimo trabajo en construirse a sí mismo, que aparezca como un trabajo más solitario, angustiante, y que no te acompañe el colectivo en eso, que no te acompañe la comunidad en eso. Otro de los modos de ver cómo eso ha ido cambiando es el tema de las celebraciones. Hay cosas que se festejan y hay festejos que tienen muchos años y se repiten. Cambia a veces el formato del festejo. Si alguno ha participado de las fiestas de 15 en diferentes momentos a lo largo, por ejemplo, de 4 décadas, podría ver cómo cambia la estructura de las fiestas de 15, ¿sí? La fiesta de 15 es un acto celebratorio que se origina, ¿sí?, en la idea de la presentación de las mujeres a la comunidad para la disponibilidad de la vida reproductiva. Tiene que ver con que una familia en el día de hoy hace una inversión importante, ¿sí?, para mostrarle al resto de las personas, para compartir, no es para mostrar como una cosa falsa o hipócrita, para compartir, ¿sí?, con los demás que hay una persona que ha llegado a este momento de la vida. Ya no condice exactamente con los momentos en que las chicas después se casan, etcétera, pero como celebración sigue funcionando de esa manera. Hay mucho esfuerzo colocado en eso y tiene el efecto de que entonces la chica, lo voy a decir, no tiene que ir a contarle a cada persona que entró en un nuevo momento de la vida. Lo hizo la comunidad. Hay un acto público de presentación de la persona en una nueva etapa de la vida. Hay un tránsito, un rito de paso, decimos los antropólogos, acompañado comunitariamente. Si eso no está, ¿sí?, la persona tiene que hacer eso sola, ¿sí?, o no encuentra la manera de efectuarlo. Hay algunas celebraciones que se van instalando por transformaciones que se van
sucediendo en la sociedad y otras que desaparecen. Esta cuestión del tiempo en formato unilineal, decía yo, proviene del siglo XVIII, del siglo XIX se pone más fuerte, con una corriente de pensamiento que es el evolucionismo. El pensamiento evolucionista sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a traer algunos términos asociados al pensamiento evolucionista para ver cómo los usamos cotidianamente y cómo se usan para describir, ¿sí?, los avances de las personas en la vida. Porque el pensamiento evolucionista lo que nos trajo es un modo de interpretar cómo debe ser la vida. Y entonces ese cómo debe ser tiene por un lado fuertemente la idea del progreso. No nos vamos a meter nosotros en eso, pero la idea del progreso perfeccionada por la formación del capitalismo tiene que ver con una determinada manera de pensar el esfuerzo, el ahorro, ¿sí?, la vida en familia, en esa acumulación. Esta era la palabra que en realidad quería poner y me salió avance. En primer lugar, acumulamos tiempo. Uno lo podría ver de esa manera. A mayor edad voy acumulando más tiempo. Sí, ahora hay una visión que es al revés, que es pensar en el capital vital, que es una noción que trabaja Marcelo Urresti, un compañero que viene mañana. Ahí hay una característica de nuestra especie que es única, que nos diferencia de todos los demás, por la capacidad simbólica, lo sabemos, de todas las otras especies, que es que nosotros tenemos conciencia de la muerte. Somos una especie que sabe, ¿sí?, que la vida es finita. Y en función de eso, proyecta cómo estar después. El cómo estar después tiene que ver con los proyectos ideológicos, tiene que ver con las misiones, con lo que uno proyecta en la vida de los otros, con tener hijos, con tener sueños, con participar de religiones, de creencias, con hacer obras, ¿sí?, para que trasciendan esa vida que sabemos que termina. Y además para que hagan este tránsito más amable, ¿sí? La creencia que cada uno tenga te permite levantarte todas las mañanas, levantarte y pensar que hay algo que viene, y algo pasado y después, y entonces sigo para allá, ¿sí? Eso es lo que me permite en parte caminar. También por eso, muchas veces, cuando los pibes o las personas más grandes le pierden el sentido a las cosas, le pierden el sentido a la vida, no creen en nada, como se dice comúnmente, una de las posibilidades es que piensen que lo mejor que podrían hacer es retirarse de la vida, ¿sí?, con procesos autodestructivos o directamente, en el caso de muchos adolescentes, quitándose la vida. Y por eso son exitosas las propuestas, ¿sí?, que traen creencias para los pibes y también para los adultos. En esto no hay una diferencia etaria, ¿sí? Sean las propuestas de las organizaciones políticas, de las iglesias, de las organizaciones sindicales, de las bandas musicales, de los estilos culturales. Cuando uno encuentra algo en que creer, encuentra un colectivo de pertenencia, encuentra una manera de ser en la sociedad y de participar de eso y de proyectarse. Entonces, en general, las personas que acercamos creencias, para decirlo en estos términos, esa es una de las maneras del acompañamiento, ¿sí? A veces parece que lo estamos queriendo convencer. Sí, los estamos queriendo convencer. Sí, los estamos queriendo convencer porque para nosotros esa creencia es la que nos hace vivir, es nuestro motor. Entonces uno, lo primero que me dice, si es mi motor, podría ser el del otro también. Muchísimas veces funciona, en muchos otros no, pero también a otros les gustó el entusiasmo nuestro, aunque no crean lo mismo, ¿sí? Y por ahí encuentran ese entusiasmo en algún otro espacio, otra creencia. El apasionamiento es lo que más contagia, ¿sí? A veces no es el contenido en sí mismo, es la forma del otro, ¿sí?, lo que te enganchó. Y uno se acuerda, piensa, ver referentes en mi vida, y ese me gustó, que era así. Bueno, por ahí era de River, a mí no me gusta River, ¿sí?, pero era apasionado, bueno, algo por el estilo, ¿sí? Bien, volvemos con la idea del evolucionismo y su acumulación. Hay otros términos también que usamos cotidianamente que quiero traer para ver la vigencia de este pensamiento lineal del tiempo.
en la idea de que hay un inicio, hay un final y las cosas transcurren en un orden donde siempre es pensado este espacio, siempre con algunas preguntas, como negativo y este espacio como positivo. En los ejemplos que voy a dar ahora funcionan así. El polo negativo leído como lo inferior y el polo positivo, leído como lo superior. Si nosotros pusiéramos la vida de una persona ahí, aparentemente tendríamos una representación de los niños, ¿sí?, como un nivel inferior y las personas más viejas como el nivel superior. Vamos a volver sobre eso, ¿sí? Vamos a otras ideas. En el pensamiento evolucionista es un pensamiento que se construye a partir de aquellos que se posicionan en la superioridad. Son los referentes de Europa Central principalmente los que elaboran esta teoría. Todas las características de su sociedad van a estar colocadas en este punto y construyen una interpretación de las demás sociedades a partir de lo que no tienen en relación a lo que ellos tienen, ¿sí? El pensamiento evolucionista trabaja con el método comparativo. Dicen, nosotros tenemos ruedas, tal sociedad que nosotros llegamos y suerte que los descubrimos, ¿sí?, no tienen ruedas. Entonces son un estadio de barbarie, por ejemplo. Pero además siempre han sido muy buenos, ¿no?, los europeos centrales, vamos a ayudarles. Y entonces arrasan con algún método que tenían en ese lugar y vamos todos con las ruedas, por ejemplo. Estoy siendo un poco extraña el relato de la historia. Pero, no quiere decir, hay una concepción que instala la idea de superioridad de los que originariamente armaron esta línea de tiempo, ¿sí?, que es un conjunto de elementos de los que ellos eran su forma de vida. Tiene que ver con la monogamia, tiene que ver con el monoteísmo, tiene que ver con el patriarcado, ¿sí?, todas formas, que había otras formas de vida y que fueron colocadas y leídas desde este pensamiento hegemónico como formas inferiores de vida. Ese fue el caso de nuestras tierras. Todos los habitantes de nuestras tierras fueron leídos en posición de inferioridad por las prácticas que tenían, que eran distintas a las de los evolucionistas. Por suerte, en el desarrollo de las ciencias sociales después vino una corriente opuesta a esta, que es la que se conoce con el nombre del relativismo, que pasó a decir que no había que utilizar esos criterios de inferioridad-superioridad, sino que todas las prácticas culturales y las formas de sociedad eran relevantes. Pero volvamos ahora a esto que yo decía antes, de si los niños fueran inferiores, y tenemos así el ciclo de la vida, el punto más alto en nuestra sociedad, de mayor prestigio, de mayor acumulación, sería el momento justo antes de la muerte, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros tenemos la representación de las edades en nuestra sociedad. ¿Es el mayor prestigio ese punto? ¿Es el de mayor acumulación? No, dicen varios así con la cabeza. Entonces no me está sirviendo este dibujo para cuando lo quiero aplicar a la vida, ¿sí?, a los ciclos de vida. ¿Cómo podría hacer yo para que este dibujo, en principio, porque si fuese el punto más alto, en primer lugar ya no sería sería una línea ascendente, pero acabamos de decir que no es este el momento. Entonces, una posibilidad es una curva, ¿sí? Una línea que hace que haya un proceso de acumulación de tiempo, de posiciones sociales, de posiciones en las escuelas, de posiciones en los trabajos, de posiciones en las familias, de acumulación, ¿sí?, de efecto de poder sobre los demás, de posibilidades de dominación sobre otros, que se da en el momento del individuo persona jurídica plena, en el momento de la adultez. Es el momento del ejercicio pleno de todos los derechos,
¿sí? Ese momento de la adultez sería el momento más alto de esa curva y a partir de ese momento empieza un descenso que tiene que ver con, en parte, en algunos ámbitos, con la forma del desprestigio social, de la pérdida de respeto sobre las otras personas, de la inadaptación de la sociedad para contener a esas otras personas, ¿sí? De la institucionalización. Uno de los procesos que tienen en común tanto esta etapa de la curva como aquella tiene que ver con los avances de la institucionalización sobre esos grupos de edad. El más antiguo empieza con los niños, primero, ¿sí? Después aparece el nivel secundario y hay otras organizaciones que acompañan en horario extraescolar, ¿sí? También institucionalizaciones de esos grupos de edad. Y ya hace varias décadas empezamos a institucionalizar también a las personas mayores. Las sociedades han ido cambiando las formas de tramitación de la edad vieja, ¿sí? Y los viejos también han ido cambiando las formas en que quieren ser parte de la sociedad, porque además no solo que el ciclo de la vida biológica se extiende, sino que además las prácticas sociales vuelven. Lo digo así como en esos términos. ¿Vuelven en qué sentido? En que este modelo de la línea, ahora puesto en formato de curva, suponía que había cosas en la vida que te iban a pasar una sola vez, ¿sí? Y entonces te pasaba una vez, la atrapabas, para decirlo así, ahora voy a dar ejemplos concretos, y te quedabas con eso para siempre. Y entonces el efecto de progreso unilineal y el efecto de que era una única trayectoria lineal, ¿sí? Era lo más esperado. El tema es que el mundo hace mucho que no funciona así, de hecho ni se sabe si alguna vez funcionó muy así, pero la expectativa de muchas personas sigue siendo esperar que los otros tengan trayectorias lineales. Eso se llama trayectoria, ¿no? Trayectoria. La expectativa de la trayectoria lineal. Que si una persona hace una cosa, después viene la otra. Que si va a la escuela y termina la escuela, consigue trabajo. Y se consigue un trabajo de tipo pleno empleo, para siempre, ¿sí? Y entonces después se jubila en ese trabajo. Que además en el marco de ese trabajo tuvo vacaciones, tuvo obra social, los aportes jubilatorios, el club del barrio. Un esquema de vida del que participó un sector importante de nuestra sociedad en algunos años de nuestra historia. No son ni la mayoría de los años de nuestra historia, ni fue para todos los sectores sociales. Sin embargo, esa expectativa de trayectoria lineal sigue estando muy fuerte para imaginar las vidas de las personas. Como ¿cómo se diría? Como autorregulación, ¿sí? Nosotros nos castigamos cuando no nos salen las cosas de esa manera, ¿sí? Y también socialmente nos castigan con comentarios, con efectos. Y entonces, si me pasé unos años de la escuela, tengo sobreedad. Esa es una palabra maravillosa, porque no hay posibilidad. O tengo una edad o tengo otra. ¿Cómo tengo sobreedad? Tengo 49, tengo sobreedad, tendré 50. ¿Sí? Pero ¿de qué habla esa categoría? Habla de cómo el sistema no quiere personas con una edad biológica distinta a la que está previsto el sistema. Entonces el sistema los expulsa. Primero los aguanta un poquito, se puede repetir un poquito, una o dos veces, después, bueno, vaya a la otra escuela, más allá, ¿sí? Bueno, fue a la escuela más allá, vaya a la nocturna luego, bueno, vaya al fines, ¿sí? Hay todo un sistema organizado de expulsión de la población que no logra participar en los formatos hegemónicos. No logra, no porque no solo no logre la persona, que las personas tienen que hacer algo, hay que hacer cosas, por supuesto, sino que además los sistemas no estarían colaborando, como diría las instituciones, hay muchas que no me estarían colaborando, ¿sí? Para que yo me quedara en ese lugar, ¿sí? Entonces, en eso sé que es en lo que trabajan muchísimos de ustedes, yo también, en cómo generar instituciones que sí colaboren para la heterogeneidad, para la diversidad, y que podamos hacer diversas experiencias más amables, etc. El primer punto del procesamiento social de las edades tiene que ver con
la concepción del ciclo de la vida en la sociedad y la cultura occidental contemporánea, la idea de la línea y la idea de la curva. Pudimos representar eso. Pudimos ver también cómo hay expectativas de unilinealidad y cómo el mundo ha cambiado. Es muy difícil conseguir trabajos de pleno empleo. Uno es la docencia, otras son las fuerzas de seguridad. Y muchos de los pibes de sectores populares leen claramente eso. Y además, una de las mejores políticas públicas de formación es la de las fuerzas de seguridad. ¿Por qué lo digo así e intento ser sarcástica con eso? Porque es una política pública de formación que te paga mientras vos estudiás y que te asegura el empleo una vez que terminás. Yo siempre digo, si nosotros quisiéramos generar otras formas de la posibilidad del empleo y le pagáramos a todos los que quisieran ser maestros y les aseguráramos el puesto de trabajo, probablemente se nos incrementaría el número de gente que estudia para maestro y después se aseguran trabajo. Pocas experiencias educativas aseguran un puesto laboral. Las fuerzas de seguridad, ¿sí?, ya sea las policías o las fuerzas armadas, dan esa posibilidad. Y además, en algunos casos, te sustentan la vida durante la formación. Es una expectativa de realización de la posibilidad de resolver algunas condiciones objetivas de vida muy importante en los sectores populares. Y no porque los pibes adscriban necesariamente a la ideología de las fuerzas de seguridad. Muchísimos pibes han intentado muchos otros laburos, muchas otras changas y finalmente, por algunas circunstancias, deciden probar con la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, están compuestas de los sectores populares en nuestro país y resuelven esa expectativa. Sin embargo, muchas veces venimos los progre, ¿sí?, con vestiditos así de feria, y decimos, ¡ay, policía vas a ser! Y entonces, nosotros en la organización decimos, ojo compañero, no es que querías que hiciera un estudio y consiguiera un trabajo, no se trataba de esa expectativa de la trayectoria. ¿Qué pasó? Que ahora cuando dice que va a ser policía te hace ruido, ¿sí? Porque ahí hay también una expectativa de un sector de clase que no tiene posibilidad de realización en el otro sector. A veces la tiene, pero estamos hablando en términos generales, ¿sí? Hay unas dificultades que tenemos ahí con eso. Bien, ¿cuándo fue necesario y por qué fue necesario que hubiera un registro de las personas como individuos? Y cuando uno mira esos procesos históricos, por supuesto lees los que escribieron sobre eso, encontrás que eso está ligado al origen de la propiedad privada. La forma de registro de la propiedad privada necesita la forma jurídica del individuo. Sin individuo no hay posibilidad de registro de la propiedad privada. Sin individuo habría comunidad y habría propiedad comunitaria. Por eso tienen tantos inconvenientes, por ejemplo en Argentina, los pueblos originarios con el registro de la propiedad comunitaria, porque la legislación no está basada en esa idea, ¿sí? Está basada en la idea de la propiedad privada, ese es el pensamiento hegemónico. Y ahí va el individuo. Como mucho, haces una sociedad, ¿sí? Y entonces hay formas de registrar sociedades y propiedades de las sociedades, pero son sumatorias de individuos que tienen su comisión directiva, ¿sí? Todos esos formatos. Entonces, hay que recordar que esa noción de individuo viene ligada a esa idea de propiedad privada. Recordar también que la propiedad privada implica la privación de propiedad de otros sectores sociales. Si uno elabora un cuento, un mito de origen, donde todo era de todos, y de repente, lo voy a decir así, hay quienes son dueños de todas las tierras y queda un montón de gente suelta, sin tierra, ¿sí?, sin herramientas de trabajo, y se tiene que ir a vender lo único que tiene para vender, que es el cuerpo, la fuerza de trabajo. Ese es el origen del capitalismo. Personas, grupos minoritarios que se apropian, ¿sí?, de las tierras, que las registran como propias, ¿sí?, que tienen la posibilidad también, por otros mecanismos que no vamos a entrar acá a hablar de los procesos de acumulación originaria o algo por el estilo, pero tener capital para comprar fuerza de trabajo, para comprar herramientas de trabajo, y empiezan
lo que nombramos nosotros hoy como los procesos de desigualdad, las clases sociales, las relaciones de explotación, etc. Entonces, nuestra concepción del tiempo está ligada a ese imaginario y trae cosas de ese imaginario. Pero además, es interesante también ver a qué estamos llamando igualdad jurídica, porque es una de las posibilidades con la que nosotros pensamos la igualdad de oportunidades. Hay una forma muy naturalizada de entender la sociedad como si todos partiéramos del mismo lugar, porque hay un hecho biológico y cronológico común, ¿sí? Y eso es lo que haría el imaginario de las posiciones iguales, en que todos nacen. Es el único hecho común que hay, que todos nacen. Después, las vidas son súper distintas, pero a partir de esa idea de que todos nacen, se fomenta la idea que hubiera una disposición de oportunidades y que cada uno las puede aprovechar de distinta manera. Lo que refuerza eso es la idea de la igualdad jurídica, porque la igualdad jurídica es lo que todos nosotros repetimos muchas veces, de que todos somos iguales ante la ley. Sí, todos somos iguales ante la ley, acá, pero nadie es igual ante la ley en las formas prácticas del ejercicio de la ley, ¿sí? Y además, en qué leyes son para quiénes, qué derechos, y ahí también uno puede mirar la historia para desnaturalizar esa idea de la igualdad jurídica y ver quiénes fueron los que se iban quedando afuera de las nociones de igualdad. Siempre es interesante no ver los que quedan dentro de la definición, que también puede estar bueno, sino ver quiénes quedan fuera. Cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿quiénes eran? Porque ni siquiera eran todos los hombres, era un sector de la sociedad inglesa en particular. ¿Quiénes fueron los que quedaron fuera? Esos no eran ciudadanos. Cómo a lo largo de todo el siglo XX y parte del XXI, los diferentes sectores sociales lucharon, se organizaron y lucharon para llegar a condiciones de mayor igualdad, para que esos derechos que algunos habían apropiado fueran derechos de los que ellos también podían participar. Nosotros seguimos haciendo esos ejercicios hasta hace poco tiempo. En el caso de los niños, la ley en Argentina de promoción de los derechos de los niños, etcétera, decidió, porque la legislación tiene ese efecto discursivo, ¿sí?, que todos los niños son sujetos de derecho, de las personas desde que nacen. Hasta 20 años antes que se aprobara, ¿sí?, o sea, hace más o menos 20 y pico de años, no eran sujetos de derecho. Ahora, igual se los nomina así, pero tampoco es que pueden hacer todo, ¿sí? Hay derechos que tienen reconocidos, pero que tienen posdatados, que los van a poder ejercer en otro momento. Otro ejemplo en la historia nacional que nos permite ver esa discusión de la cuestión temporal es cuando hace unos años se discutió el voto optativo para los 16 años. Cuando aparece un debate de redistribución de derechos en términos de edad, siempre aparece un discurso negativo sobre las personas que van a acceder y positivo sobre las que tienen, muchas veces en función de que no tienen experiencia y no tienen conocimiento. Y eso se puede registrar para cuando se hablaba de las mujeres, cuando las mujeres no votábamos, ¿sí?, y queríamos votar, los debates en el Congreso. Hay ahora un documental muy lindo sobre eso que muestra una reconstrucción de cómo fue el debate en aquel momento, donde, bueno, hay un montón de hombres que dicen todo lo ineptas que éramos nosotras, ¿sí?, y todas las incapacidades y dificultades que teníamos, por lo cual necesitábamos que los varones siguieran votando y nosotras no. Y hay otros compañeros que dicen otras cosas, ¿sí? Pero ese debate, ¿sí?, en intentar inferiorizar este esquema, inferiorizar al otro para mantener mi superioridad y mis posiciones de mayor acumulación de derechos, que a veces también van de la mano de mayor acumulación de algunas responsabilidades. Pensemos entonces siempre que cuando hablamos de propiedad privada tenemos que recordar quiénes están privados de propiedad. Y recordemos siempre también que cuando hablamos de igualdad tenemos que saber cuál es la desigualdad, que la igualdad jurídica es la posibilidad simbólica de la desigualdad económica.
Nosotros estamos en una sociedad estructurada en la desigualdad. La desigualdad no es un daño colateral del capitalismo, es la forma de organización del capitalismo. La posibilidad de sobrevivir, de levantarnos todas las mañanas en una sociedad que sabemos que funciona en la desigualdad, es la creencia en la igualdad jurídica, entre otras cosas, ¿sí? Pero la posibilidad simbólica de pensarte como iguales. Entonces, la igualdad, que nos encanta hablar de igualdad y vamos con eso, está también buenísima, pero hay que acordarse que oculta la desigualdad, porque crea el efecto de esa idea de sociedad de oportunidades, que el que y si no llegó, no se esforzó lo suficiente, no le da la cabeza, habrá personas, ¿sí? Tiene que ahorrar más, ¿por qué gasta en eso? Si no tiene para comer, ¿por qué se compra televisor? Porque quiere ver la tele, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué no puede tener televisor? ¿Por qué se puede participar de la sociedad solo de las formas que el otro quiere que yo participe? ¿Sí? Y vuelve a acumular ahí decisiones sobre mí. No solo acumuló decisiones económicas, porque se quedó con la ganancia de mi trabajo, sino que encima, con lo poco que me paga, decide cómo lo tengo que gastar. ¿Sí? Y entonces quiere organizar el gasto. La organización del gasto de los sectores populares, pueden encontrar miles de frases, conversaciones que cada uno recordará de cómo la gente opina sobre cómo debe ser el gasto de los demás, sobre todo si son pobres. ¿Sí? Y ahí, si son jóvenes, más todavía. ¿Por qué? Porque está acá, y entonces si está ahí tiene que guardar, ahorrar, acumular, ¿sí? Porque el objetivo en este proceso es el progreso y es la acumulación. Ahora, yo muchas veces digo, los pibes de los sectores populares, por suerte, tienen grandes certezas en algunas cosas. Una es saber que eso no les va, sobre todo los más pobres, eso no va a pasar. Porque por los tipos de trabajo que tienen y los tipos de pagos que reciben, nunca va a haber una acumulación suficiente para cambiar de clase social. La verdad es que no, si sigue el mismo tipo de trabajo y la misma posición. Entonces, por lo menos en la vida que tengo, hago una vida que sea amable conmigo. Hago una vida que tenga mis deseos, que resuelva mis cosas, que arme mi familia. Hay proyectos muy conservadores en las personas. Muchas veces se habla de cómo cambia la sociedad y que ahora no tiene sentido. Y cuando uno hace investigación o trabaja con las personas, encuentra que la gente quiere tener un trabajo, armar una familia, enamorarse, ¿sí? Y comprarse alguna que otra cosa. Y tener algún deseo de, por ahí una proyección artística, un viaje, depende. Cada uno irá a conocer tal otro lugar, pero es bastante clásico. El contenido después cambia según la clase social muchas veces, ¿sí? ¿Qué tipo de casa pretendo? ¿Qué tipo de empleo pretendo? Igual en el tipo de empleo, por la historia argentina y por la formación política y la memoria política en Argentina, nosotros tenemos mayoritariamente una expectativa de pleno empleo. Los pibes, las personas más grandes también, saben qué tipo de empleo tienen y hablan todo el tiempo de quiero un trabajo en blanco, ¿sí? Utilizando igual una terminología que sería maravilloso que no exista más, pero es una batalla perdida, creo, de hablar de trabajo en blanco o trabajo en negro. Pero la idea de tener un trabajo registrado es una expectativa que aparece y dice, ¿qué vos qué quisieras? Y yo quisiera tener un trabajo, ¿sí? Que me permitiera hacer tal cosa, armar la casilla, agrandar la pieza, comprarme una moto y proyectar en esos términos. Vuelvo. Igualdad jurídica, desigualdad, propiedad privada, privado de propiedad. El otro punto, la cronologización de la vida. Y ahí voy a los dibujos que hicimos originariamente del reloj y el almanaque o el calendario, para hablar particularmente de lo que significa la construcción de los parámetros de normalidad. ¿Cómo se crea la norma a partir de los hábitos o de las habituaciones? Vamos a dar el ejemplo con un día y vamos a dar el ejemplo con la vida después. El ejemplo con un día. ¿Cuál es una de las mayores disputas adentro de una casa que tiene hijos?
Y sobre todo cuando los hijos, voy a decir cualquier cosa, tienen de 8 años en adelante. ¿A qué hora se va a dormir? ¿Cuántas horas usa la tablet? ¿Cuántas horas mira televisión? ¿Cuántas horas? ¿Cuál es la hora de comer? ¿Cuál es la hora de desayunar? ¿Cuál es la hora de acostarse? ¿Cuál es la hora de bañarse? La socialización, la crianza del sujeto por parte de la familia y por parte de la sociedad es un gran dispositivo de autorregulación de uso del tiempo. Cuando nos decimos, qué educado, qué bien criado, sabe a qué hora hay que hacer esto, a qué hora hay que hacer el otro, llega puntual, ¿sí? No falla. Eso se aprende, y se aprende por el ejercicio continuo, en la casa, en las instituciones educativas, ¿sí? En los trabajos. Es, por un lado, un mecanismo de control y dominación del cuerpo del otro y del tiempo del otro, pero a su vez es una herramienta de posibilidad de ser en nuestra sociedad, ¿sí? Si nosotros no ofreciéramos también esa herramienta, la persona no podría participar exitosamente o por lo menos sobrevivir en los dispositivos que están organizados en torno a eso. Lo que yo siempre digo con los pibes es, intentemos ver cómo estratégicamente vos sobrevivís en ese lugar en el que decís que son todas unas viejas de mierda, ¿sí? ¿Cómo haces? Porque si te vas, ganan ellas, ¿sí? Que es el planteo que el pibe dice, me voy porque entonces así listo. No, está el otro, te quedaste vos sin la posibilidad de eso. ¿Cómo puedo armar una estrategia de empoderamiento de los pibes para que tengan herramientas de los sectores dominantes? Para que manejen las herramientas de los modelos hegemónicos. Si no manejan esas herramientas, ¿sí? No van a poder participar. Ahora, es interesante muchas veces nuestra propuesta porque las manejan, pero además las discuten. No es las manejo para someterme y me convierto en el oprimido, ¿sí? No, las manejo porque eso me empodera. Si yo sé cómo funciona, puedo tener tácticas. Yo sé que y el profesor se da vuelta, puedo salir, escaparme 5 minutos, volver, pero no me tiene que ver, no tirar la silla así por la cara para hacer el más, ¿sí? Y no va a funcionar. Son muy fáciles los mecanismos de exclusión que tienen las instituciones y los grupos para tratar al desviado, para tratar al anómalo, para tratar al anormal, ¿sí? Uso 2 imágenes para hablar de los jóvenes que digo, hay 2 posibilidades de ser joven, así esquemáticamente. O me pongo en la fila a esperar que me toque el lugar para pasar a la adultez, o empujo a los que están, ¿sí? Porque el mundo está ocupado y las personas vienen naciendo nuevas. ¿Cómo así? Hay que mover algo, alguien se tiene que ir, ¿sí? Y el efecto de la cuestión biológica no alcanza para que la gente se vaya, ¿sí? Entonces, ahí empiezan montones de conflictos, tienen que ver con las luchas de sucesión, que son las luchas entre los que llegan y los que están. Y eso pasa no solo con una cuestión de los jóvenes y los viejos en las edades, sino puede pasar en términos de las personas que ya están en una institución y llegan los nuevos, que pueden tener la misma edad o hasta ser más viejos en edad. Pero lo que hacen, ¿sí?, es instalar una dinámica de lucha entre los que están y los que llegan. En general, los que están hablan mal de los recién llegados. Los que estamos decimos que los recién llegados pierden el sentido de la vida, ya nadie juega en las veredas como jugaba yo, que entonces miraba televisión y veía a mis amigos y ahora todos tontos los niños que están en las redes sociales. Ese discurso de desvalorización de las prácticas de los nuevos se puede ver en las distintas generaciones a lo largo de la historia. Siempre ha habido formas de desvalorizar a los que están empujando o a los que están esperando. El otro punto es el el calendario. A lo largo del ciclo de la vida, yo hoy dije cuándo había nacido y dije, deben haber pensado
qué debería haber logrado en ese momento de la vida. ¿Sí? Tengo 49 años, aparecen imágenes de cómo debería ser mi vida en ese momento. Esa es la construcción del parámetro de normalidad en relación a las edades de la vida. Y hay comentarios sobre todo eso. ¿Sí? Sobre las mujeres en particular, es muy fuerte además cruzada la idea de la maternidad. Para muchos, ahí los varones y las mujeres, las ideas del casamiento, lo que la sociedad espera. ¿Y cómo no te recibiste? ¿Y cuándo te vas a recibir? ¿Y cuándo te vas a ir de la casa de tu mamá? ¿Y qué estás esperando? ¿Y qué pasó que no te casaste? ¿Sí? Todos esos comentarios hacen una construcción de una única forma de vida, refuerzan un único modelo de percibir el curso de la vida. Vamos al último punto, que es nada más un comentario, porque ya dimos los ejemplos de cómo el ciclo de la vida se institucionaliza. Una posibilidad era el ejército, que vimos el ejemplo, otras son las instituciones educativas y los códigos jurídicos. Las personas, y eso lo vamos a encontrar reflejado en cómo las personas cuentan sus vidas. Muchos de nosotros, cuando contamos cosas de nuestras vidas, usamos como constructor del tiempo las instituciones, no el año. Y decimos, cuando iba a la primaria, tal cosa. Cuando salí del secundario, tal otra cosa. Ahora, las personas que no fueron a la escuela también tienen formas de construcción de la temporalidad. ¿Sí? Tiene otras formas de construcción de la temporalidad que hay que encontrar cuáles son los hitos de construcción de la temporalidad. Muchas veces son los procesos migratorios, a veces son situaciones familiares, ¿sí? Cuando me separé, cuando nació mi hermano, cuando se murió mi abuela, y aparecen hitos que construyen la temporalidad del sujeto. El adultocentrismo es el nombre que nosotros le vamos a dar a las relaciones de poder que se piensa que lo adulto tiene el derecho de dominar a los otros grupos de edad. Y tiene dos formatos el adultocentrismo, un formato general y un formato particular. El formato general tiene que ver justamente con esto que describía antes. Lo adulto se convierte en el parámetro de medición de las otras experiencias de vida. Por lo tanto, todos los habitantes de esta parte de la curva son personas que les faltan cosas. Las descripciones de los adolescentes y los jóvenes están llenas de palabras que empiezan con in, sobre todo inútil. ¿Sí? Esa es una, pero así varias. ¿Sí? Siempre desvalorizando. Porque además el supuesto es, se nace acá en este punto como una cosa hueca, vieja forma de la pedagogía o vacía, ¿sí? A la que se va llenando en ese proceso acumulativo y por lo tanto es una persona en formación. Nunca es, está por ser. Esa concepción del está por ser niega la posibilidad de la existencia plena, porque siempre tiene que estar pensando en algo que va a suceder después, o no pensando, tiene que acumular para algo que sucede después. Entonces, lo adulto, como el sujeto pleno de derecho, es el parámetro de medición del otro. Lo mismo pasa con la vejez, ¿sí? En el caso de la vejez, nosotros tenemos un modo muy interesante que es hablar de el activo y el pasivo, ¿sí? Los económicamente activos, ¿sí? Y los pasivos, una vez que sale, ¿sí? del mercado de trabajo. Y por este lado están los improductivos, que no es con in, pero bueno, hace el mismo efecto. Ese es el parámetro general. Lo que hay que entender es que el adultocentrismo no es algo de los adultos. El adultocentrismo es una forma de entender las relaciones de poder entre las edades. Pueden ser adultocéntricos personas chiquitas, personas grandes, personas viejas, y pueden no ser adultocéntricos personas de diferentes edades. Que una particularidad de la edad es que si nosotros armáramos sistemas de clasificación en nuestra sociedad y pensáramos, bueno, hay clases sociales, hay géneros, hay etnias, las personas no necesariamente van a pasar por todas las clases sociales, por ejemplo, a lo largo de su vida. Sería lindo por ahí, ¿no? Soy pobre, después clase media y me muero rico. Pero mayoritariamente no es que uno se proyecta en pasar por todo el sistema de clases que tiene ese sistema de clasificación. Pero en el caso de la edad, las personas sí se proyectan pasar por todas las clases que tiene el sistema de edades. Niño, adolescente, joven, adulto, viejo. Está pensado en ese formato. Cuando pasan por una de esas edades,
¿sí?, acumulan una experiencia infantil, una experiencia adolescente, una experiencia juvenil. En muchos casos la cristalizan y tienen una idea romántica con el tiempo de cómo fue ser niño, cómo fue ser joven, pero también les resolvió la vida en ese momento y por lo tanto fijan la manera en que ellos fueron jóvenes como el parámetro de cómo debe ser la experiencia juvenil. Esa es la otra forma del adultocentrismo. Cuando la propia experiencia etaria, la infantil o la juvenil, que son las que ya pasaron, se convierten en el parámetro de medición de la experiencia juvenil del presente. Y el efecto que tiene eso es realmente duro porque los pibes de ahora no tienen posibilidad de realización de una experiencia juvenil como la mía, por ejemplo. ¿Sí? Siempre doy los mismos ejemplos. Ya nadie se hace la permanente y no venden más sombreras. ¿Sí? No hay posibilidad de reconstruir un escenario de época de la experiencia juvenil como la que a mí me tocó vivir. La economía es otra, las relaciones políticas son otras. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? No hay posibilidad de volver el tiempo atrás. La posibilidad de la experiencia etaria es en el contexto en el que me toca. Con la política que me toca, con la economía mundial que me toca, con los acontecimientos ambientales que sucedan. Entonces, la experiencia juvenil no puede ser traspolada y usada como parámetro de una forma de la juventud de los 70 para comparar con la de ahora, la forma de la juventud con los 80 para comparar con la de ahora. Porque el resultado de ese es una relación de poder con un efecto donde siempre el adulto va a decir, o el que es más grande, no necesariamente el adulto, va a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Así que la experiencia propia es la forma de hacer y le exige al otro una cosa que es imposible de realizar. No puede realizarse una experiencia en otro, misma, idéntica, en otro contexto histórico. Yo creo que esa es una de las formas del adultocentrismo del que más hay que cuidarse, porque está sumamente interiorizada, porque a nosotros nos dio resultado. Entonces uno tiene muy firme de que, y si a mí me anduvo esta manera, ¿sí?, ¿por qué no transferírsela al otro esa manera? Lo que yo digo es, bueno, debe haber elementos que por ahí pueden, pero lo que hay que manejar son más, ¿qué herramientas puedo transferir, pero en un contexto distinto? ¿Sí? Ver cuáles son las formas de trabajo actuales, cómo es la economía, etcétera. Porque hablamos del adultocentrismo pensando en la desvalorización del otro, di también algunas referencias antes a las luchas de sucesión, también montadas sobre la desvalorización del otro, y mucho tiempo, y sigue estando, aparece muy fuerte en algunos sectores la idea de que los pibes no hacen nada. Si hay una característica en que mucha gente está de acuerdo, ¿sí?, es en el carácter improductivo de la vida de los jóvenes. Porque hay una lectura de la productividad muy ligada al mercado de trabajo y la generación de mercancías, ¿sí?, o de que los pibes, en particular de los sectores populares, no están en nada, y eso, o están en la nada, ¿sí? Y eso no solo aparece en quienes los quieren estigmatizar, sino aparece también muchas veces en quienes quieren trabajar con ellos. Una imposibilidad de ver dónde están y qué es lo que están haciendo. Entonces me parece interesante hacer un ejercicio, un esfuerzo para ver dónde están anotados. Y un ejercicio práctico de eso es hacer una lista, primero de dónde están anotados en términos de inscripción en el registro civil, anotado en una escuela, anotado en un club, y entonces empezamos a ver, mirá, este pibe que parecía que no hacía nada, hace 2 años había estado jugando en este club, mirá, tenía un hermano, mirá, había un tío, empiezan a aparecer las vidas más complejas y no el pedacito solo con el que yo me estaba relacionando el sujeto, sino de manera más amplia. ¿Sí? Entonces, hago el ejercicio de dónde estaban anotados y después amplío y digo, ¿dónde se inscribe socialmente? ¿Dónde está inserto? La idea de los excluidos, ¿sí?, es un concepto que le podemos hacer muchas críticas porque arrastra en parte esa idea de la nada, de los que están afuera, sobre todo los sectores vulnerables y los sectores más pobres. Pero no existe el afuera. Lo que hay son relaciones de desigualdad, ¿sí? No hay un afuera. Todos estamos adentro, algunos con más y otros con menos,
¿sí? Y entonces los que están con menos también están adentro y también están en un montón de lugares. Y esos lugares son los lugares que podemos visibilizar y son los lugares a partir de los cuales vamos a construir con ellos. No hay manera de construir con el otro si no voy donde está el otro. Y entonces primero lo tengo que encontrar para salir de lo que llamo, yo sola no, ¿sí? La lógica del mostrador o la lógica del escritorio, esperar que venga. Y yo hice la convocatoria, pusimos un montón de afiches y no vino nadie. ¿No ves que no están interesados en nada? ¿Sí? Bueno, esa es una de las formas clásicas de las cosas que nos suceden. La manera de... cambió la lámina, iba a hacer referencia al estar juntos, al andar juntos, es ir donde está el otro, porque además la responsabilidad la tengo yo, que soy el que trabajo con el otro, y en muchos casos el que me pagan. Soy yo el que tengo que ir a donde está el otro, pararme al lado del otro, sentarme al lado del otro y quedarme ahí. Quedarme ahí, al rato empieza a conversar. Y al rato empiezan a jugar a las cartas, tomamos unos mates, sale una conversación, sale otra, y empiezo a andar juntos. Empiezo en la posibilidad del intercambio, de la interacción, en la expresión concreta del deseo de quiero estar con vos. ¿Sí? Si hay algo que claramente leen los pibes y las personas, es cuando alguien no quiere estar con uno. Se le nota. Se le nota. Los pibes, entra una profesora al aula y ellos ya la describen. Y ella no quiere estar con nosotros, no quiere estar en esta escuela. Ese médico, ¿viste que no me toca el médico? No me quiere tocar, le dan asco. ¿Sí? Le pasan esas cosas. Se siente eso. No hay una ignorancia sobre eso. ¿Sí? Puede no haber una reflexión analítica, pero la sensación de que el otro no quiere estar con vos se palpa. ¿Sí? Es una percepción. Entonces, la posibilidad de la construcción con el otro es hacer notar que sí quiero estar con el otro, que sé dónde está, que quiero construir con él, ¿sí? Y que mis deseos son míos y él tiene otros, y que yo tengo que ver cuáles son los deseos del otro, contarle cuáles son los míos si quiero y ver cómo hacemos con los deseos de los dos, pero tampoco ir con mis deseos, aplasto el otro, porque tampoco lo veo ni lo escucho. Vuelvo sobre la idea de la inscripción de los sujetos para poder remitirme a la cuestión de los deseos, finalmente. En esto que ya un poco anticipé de cómo ver el deseo del otro, cómo poder escuchar el deseo del otro y construir entre el deseo del otro y el mío algún camino colectivo. Pero tengo que dar lugar al deseo del otro, ¿sí? Aunque no me guste lo que el otro desea. Pero insisto, no puedo empezar a trabajar con el otro si no estoy donde el otro está. Después puedo ver si queremos modificar, no sé qué, pero en principio tengo que ver el deseo del otro. Ahí hay una serie de características de la desigualdad en las que no voy a profundizar, pero que recomiendo siempre pensar 3 dimensiones por lo menos de la desigualdad. Una clásica que es la del medio, la desigualdad estructural, que es la que casi todos estamos acostumbrados a mirar, de las posiciones, ¿sí? Pero también la desigualdad individual hecha carne, ¿sí? Lo que nosotros en antropología conocemos como los petizos sociales. Eso que nosotros vamos a un barrio y decimos, este pibe tendrá 7 años, ¿y cuántos años tenés? 11. ¿Cómo 11? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la desigualdad se hace carne. Las personas pobres se mueren 10 años antes que las personas ricas, por lo menos. Hay estadísticas poblacionales sobre eso. Es muy interesante ver la pirámide poblacional y de expectativa de vida cuando está organizada por clase social, porque ahí ves concretamente cómo las personas pobres viven menos que las personas de clase media y las personas ricas, ¿sí? La pobreza se hace carne, la pobreza además que se reproduce generacionalmente, lo que conocemos como pobreza estructural, muchas generaciones de pobres, ¿sí? La vida se hace más corta materialmente. Y la desigualdad en las interacciones, que a veces no tiene que ver solo con las posiciones de clase, los bienes, sino lo que algunos llamamos también el itinerario de la humillación, la reiteración de humillaciones.
la reiteración de experiencias de estar siempre en la posición del que puede. Y por lo tanto, ¿qué va a decir después? No puedo. Porque uno se subjetiva en la experiencia y en el relato de los demás sobre uno. Entonces, para habilitar una ventanita, una posibilidad de otra forma de ser, tengo que cambiar las narraciones externas también, ¿sí? Porque los demás tienen que poder decirme a mí, nombrarme de otra manera, para que yo pueda ser también de otra manera, ¿sí? Que es de lo más difícil de cambiar en las instituciones, ¿sí? Porque a veces uno logra que el pibe vuelva a la escuela, y a cambiar la escuela, porque esa es la escuela donde todos lo echaron, para decirlo así de alguna manera. Hay que cambiar ese formato de relaciones para que pueda ser alojado en ese lugar. Por eso encontramos muchos discursos de autojustificación, de autoculpabilización, perdón, de los pibes que te dicen, no, yo no terminé, no me dio la cabeza, no pude terminar la escuela, ¿sí? No, tal cosa. ¿Y quién te dijo? No, fulanito me decía que no podía, yo no estoy para eso, ¿sí? Y voy arrancando otros caminos. Porque además, yo tengo la hipótesis que es una estrategia de sobrevivencia en espacios que siempre me han sido hostiles, y si yo tuve la experiencia de muchos espacios hostiles a lo largo de mi vida, me conviene no ir más a esos lugares, ¿sí? Por una posibilidad de sobrevivencia subjetiva, e ir a lugares donde tenga otro tipo de reconocimiento. O la otra es quedarme en esos lugares y cumplir el papel del chivo expiatorio para todos, y ser el más malo de todos los malos habidos y por haber, y permanecer en eso hasta que en algún momento todo explote, ¿no? De alguna manera. Pero ser el que se porta mal, ¿sí? Es una manera de ser. Para muchos es una solución antes que no ser. Entonces, el papel del que se porta mal es un papel disponible y es una forma del reconocimiento. Hay muchos estudios sobre eso también en lo que tienen que ver con el bardeo, el vandalismo urbano, todos los que hacen y uno lo ve con los pibes, saben que dan miedo. Entonces, cuando vos vas con los pibes de sectores populares, con la visera, la ropa deportiva, al centro de la ciudad, ¿por qué? Porque hay una ocupación del espacio, de la corporalidad. El otro me tiene miedo, vas a ver cómo me tenés miedo, ¿sí? Es una posibilidad. La otra puede ser, voy todo así, ¿sí? O no voy. Son energías diferentes, no todos pueden ir así al centro, pero es una posibilidad que probablemente le traiga algunos efectos negativos. Lo va a parar la cana todo el tiempo, ¿sí? Lo van a agarrar todo el tiempo la misma persona. Bien, posibles puntos de partida para construir acciones colectivas. La inserción territorial. Esto igual tiene ¿cómo se dice? Como una preferencia mía por el trabajo comunitario, porque también en la forma de investigación en antropología solemos hacer etnografía, entonces estamos más tiempo en un lugar, en general no hacemos encuestas, ¿sí? Aunque también las utilizamos cada tanto. Y yo creo que la inserción territorial es la posibilidad de construir juntos, entre los equipos profesionales, las familias, los amigos, ¿sí? Los pibes. Es un modelo que estaba planteado en la ley nuestra de promoción de derechos de los pibes, ¿sí? Lo que dice, la articulación, la corresponsabilidad, todos esos dispositivos estaban previstos. El tema es que el Estado no operativizó eso. Lo hemos operativizado las organizaciones, las instituciones en algunos lugares, pero en la inserción territorial es la posibilidad esa del andar juntos, ¿sí? Estar donde está el otro, salir de la lógica del mostrador al escritorio y conocer los recursos que hay en cada uno de los barrios. Y algunas cuestiones de mi experiencia y de mis colectivos de intervención, que no son recetas, sino que son experiencias que nos han dado resultados o errores que no quisiéramos volver a cometer. El primero, ¿sí? Poner en suspenso mis deseos sobre el otro para poder escuchar el deseo del otro. Ya lo dije varias veces, ¿sí? Poner en suspenso mi deseo. No lo hago desaparecer, lo pongo en suspenso para escuchar. Recrear circuitos receptivos, ¿sí? Acordarse que la persona, si nosotros la conocemos en la escuela, no es solo un estudiante, además es otras cosas. Saberlo, conocerlo, buscar esos apoyos.
salir de la lógica de la derivación, ¿sí? Al psicólogo, haga terapia, al gabinete, ¿sí? Bueno, no, pero nosotros, yo una vez dije, vienen con una situación, no, pero yo de adicciones no sé nada, mándenlo al CPA, ¿sí? Dije, no tengo que saber de adicciones, puedo no dedicarme a eso, ¿sí? Pero no quería ni agarrar eso, ¿sí? La papa caliente quema, fuera, para otro lado, ¿sí? Porque tenemos límites nosotros y no sabemos muchísimas veces qué hacer con eso. Estar con el otro, acompañar. Y el último punto es trabajar con los adultos la expectativa de que las cosas no son para siempre. Eso sobre todo para trabajar con los adultos. Los pibes tienen bastante claro que las cosas no son para siempre, sobre todo si son de los sectores populares, ¿sí? Porque han vivido experiencias de que las cosas no duran para siempre. Y a nosotros nos gustaría que si le decimos una vez las cosas, 2 veces, listo, no se hace más, ¿sí? Bueno, no pasa eso. Alguna vez puede pasar, muchas veces no pasa. Pero la responsabilidad de estar es nuestra, porque solamente si estamos en el mismo lugar, en el tiempo, el otro va a poder volver, ¿sí? Uno de los mayores efectos negativos de las intervenciones con los sectores populares, que con los que más intervenciones se hace, es la discontinuidad. La discontinuidad de los profesionales, la discontinuidad de los referentes, la discontinuidad de las organizaciones. Entonces, organizaciones como esta, que si algo no tiene es discontinuidad en el tiempo, ¿sí? Como la obra de Don Bosco, tiene un capital gigantesco de haber permanecido en el mismo lugar durante décadas, ¿sí? Y entonces es una referencia para las generaciones, para los hijos, para los nietos, que saben dónde están, que pueden ir a conversar, que pueden volver, porque el otro siempre estuvo, nunca se fue. No era un programa estatal fantasma, ¿sí? Era, en este caso, la obra de Don Bosco. Está ahí, tiene este edificio, antes que todos los demás estaba el edificio, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer como un capital y aprovecharlo. Mis deseos. La posibilidad de pensarnos como iguales. Y ustedes dirán, este deseo, después que dijiste las cuestiones sobre la igualdad, bueno, pero sí, la posibilidad de pensarnos en una igualdad de construcción, pero reconociendo que tenemos posiciones de desigualdad y que puede haber diferencias y diversidad entre nosotros. Pero como horizonte político, como horizonte ético, en esa idea de todos valen la pena, todas las personas valen la pena, ¿sí? En ese sentido de la igualdad. Deseo aprender, deseo enseñar, deseo trabajar en la disminución y la eliminación de la vulneración de derechos y por lo tanto deseo que me quieran y deseo querer. El afecto es una de las posibilidades de construcción del vínculo fundamental, ¿sí? Para poder estar. Pero para eso se necesita tiempo. Nuevamente el tiempo. El tiempo es algo que muchas veces nos corre en contra, porque en esa aceleración que nosotros teníamos de llenar la agenda, queremos las respuestas rápidas, ¿sí? Y las vidas no tienen respuestas rápidas. Van, vienen, vuelven, van para el otro lado. Entonces, tiempo, paciencia, estar, permanecer, dar continuidad para la posibilidad de la palabra. Y el otro punto tiene que ver con el cuidado de nosotros. En esa frase ya clásica que tiene que ver con que si nosotros no nos cuidamos no podemos cuidar a nadie, en esa idea del cuidado es fundamental cuidar los equipos de trabajo, tener estrategias, ¿sí?, de cuidado de los equipos de trabajo, porque sobre todo los que trabajamos con sectores vulnerables participamos de situaciones que nos afectan mucho subjetivamente, porque además arrastramos la imposibilidad de la modificación inmediata, este deseo que teníamos. Entonces se transforma en enfermedades en el cuerpo, se transforma en peleas internas. La gente se empieza a matar entre sí porque no puede resolverlo de afuera, ¿sí? Y entonces hace así para adentro. Es muy importante tener dinámicas, ¿sí?, ver formas, supervisiones, no sé, cada uno encontrará estrategias del cuidado de los compañeros, del cuidado de los equipos de trabajo. Y gracias.